estudiantes, en donde la charla era un seminario, la anterior fue la inauguración. Y hoy nos toca una charla de nuestro compañero de casa, es del Instituto de Ciencias Físicas, Aldo Ángel Martínez, y él estudió en técnicos laboratoristas, su licenciatura en física en la UAM y actualmente está terminando su maestría aquí en el Instituto de Ciencias Físicas en la UNAM, en física atómica molecular. Entonces, pues todos tuyos, Aldo. No sé si lograron enterarse, esto también se está transmitiendo en vivo, entonces a lo mejor pudieron compartirlo a lo mejor en Facebook, no sé, porque es una necesaria transmisión. Me habían informado que hay, bueno, es el propósito de esto, que hay de distintas carreras. Ubico pues a compañeros y compañeras de física, pero no sé si alguien quisiera decirme de qué otras carreras viene, o sea, también para que sepamos más o menos, solamente por curiosidad, me da curiosidad de quién nos ven. ¿Físicos hacen la mano? Oh my God. Aplicados, ok. ¿Biólogos? Biología, ok. ¿Matemáticos? Matemáticos. ¿Biotecnólogos? ¿Agrónomos? ¿Otros? Sí, a ver, genial. Muy bien, bienvenida. Por ahí más toma, ¿no? Perfecto. Ok, entonces sí, hay diversidad y de hecho, no sé si han visto algún tipo de aplicaciones, o sea, les voy a decir algunas ahorita, de física de partículas específicas, por ejemplo en bioquímica, que es como, a lo mejor han escuchado el término espectroscopía o espectrometría, y en donde ven cómo una molécula absorbe energía, bueno, absorbe luz, se ve de cierto color, y bueno, hay varias aplicaciones sobre cosas de física atómica. Les voy a profundizar un poco más sobre eso. El área que yo estudio se llama física atómica, molecular y óptica experimentales. Todo el trabajo que hice lo hice aquí en el Instituto de Ciencias Físicas en el Laboratorio de Colisiones Atómicas. Para que se den más o menos una idea de qué hacemos en física, esto es lo que a mí se me ocurrió poner porque es parte de lo que yo he aprendido, o sea, esto está basado en mi experiencia. Si ustedes revisan en la RAE, por ejemplo, la definición de física, dirá algo como es la ciencia que estudia la materia y la energía y la relación entre ellas. Hacemos eso, estudiar relación entre materia y energía, y para estudiarlo pues podemos hacerlo de muchas cosas. Estas son algunas cosas que les presento. Yo quería resaltarles algo en particular, dos cosas. Uno, utilizamos el método científico, tenemos métodos para poder validar todo lo que hacemos, y esto es la ciencia, pues observamos cosas, hacemos hipótesis, experimentamos, todo esto tiene un carácter reproducible. Si yo hago aquí una cosa y expongo todas las condiciones con las que yo logré hacer algo, en cualquier parte del mundo alguien con como receta que nosotros hacemos va a tener que ser capaz, y con conocimientos de física, de poder reproducir estos resultados. Y por supuesto nosotros hablamos con un lenguaje en particular que son las matemáticas. Entonces a mí me gusta mucho mencionar esto, y es por eso que los pongo. Voy a ocupar mucho la palabra partícula, entonces para fines de este seminario pues doy una pequeña definición, o sea, es solamente para estos fines. Vamos a llamarle partícula a cualquier cosa, cualquier objeto que tenga ya sea masa, carga o spin. A la masa nosotros normalmente, coloquialmente le llamamos peso. Si nos subimos a una balanza, una báscula, decimos pesamos tanto, eso es lo que llamamos masa, solamente es un cambio de nombre que nosotros preferimos hacer. Hay otra propiedad que se llama carga. Seguramente han escuchado algo así como la frase signos opuestos se atraen, signos iguales se repelen. Estas son propiedades de carga. Estas cargas interactúan con algo que nosotros llamamos campo magnético, que bueno, hay algunos objetos, a lo mejor les hablo ahorita de esto, con los que puede interactuar y producen movimientos. Algún ejemplo de estas cargas son, a lo mejor han visto experimentos de frotar un globo y poner una regla y cómo se pega. Así es como estamos generando que estas cosas sean cargadas. Este tipo como de pegamento que se hace cuando los acercan, pues son propiedades que tiene la carga. El spin es otra propiedad, es algo difícil de explicar a mi opinión, pero pues podemos imaginarlo que si tenemos por ejemplo un trompo, ese trompo tiene un eje que de repente se balancea y sigue girando. Este eje en particular existe en las partículas. Y bueno, estos pueden interactuar con campos, por ejemplo, magnéticos, como el de un imancito. Si han puesto algún imán o han visto en la televisión cómo ponen el imán y ponen ferrita y entonces
se forman como estas líneas, que estas líneas son las que llamamos campo. El spin puede interactuar con esto y se puede ver afectado con esto. Cuando nos referimos entonces a partículas, pues podemos irnos a cosas muy grandes como muy pequeñas. A lo mejor han escuchado la palabra átomo. Los átomos anteriormente, hace mucho tiempo, se creía que eran partículas indivisibles. De eso estaba hecho toda la materia. Conforme fue avanzando la ciencia, conforme fueron teniendo más recursos tecnológicos y demás, se fueron dando cuenta que en realidad no es tan indivisible no es tan indivisible este átomo, sino que está formado por más partículas. Hasta ahora los experimentos nos han dicho, ¿no? o han predicho y han observado que, pues, por ejemplo, si nos fijamos en el modelo atómico, que es como un núcleo en medio y los electrones girando alrededor como si fuera una órbita, este núcleo está hecho de otras partículas que llamamos protones y neutrones, y a su vez cada una está formada por partículas más pequeñas que se llaman partículas fundamentales. Solamente para que sepan que existen estas partículas. Esto, así como hay una tabla periódica de los elementos, hay una tabla periódica de las partículas fundamentales, que son estas, de estas están hechas toda la materia. Pues cuando los juntamos, encontramos cosas como protones y neutrones, y cuando se juntan esos protones y neutrones y electrones además, pues lo que obtenemos son átomos. En física atómica podemos utilizar los átomos, ya sea como ven en su imagen a la derecha, como si fuera el modelo orbital, el núcleo, como dije, de hecho de protones y neutrones tal vez, así es, y en el exterior orbitando electrones. Hay algo, los avances nos han permitido ver que en realidad no es tanto una órbita, sino la nube se comporta como si fuera una nube. Y de hecho los electrones se comportan como si fuera una nube, electrones alrededor, más o menos así. Y nosotros no podemos saber exactamente en dónde está ese electrón, pero pues sí podemos tomar como una especie de fotografía, que al momento de tomar la fotografía o hacer los experimentos, pues nos vamos fijando, vamos notando que, bueno, en realidad el electrón no solo orbita alrededor, no solamente orbita alrededor de esta molécula, sino se puede encontrar en cualquier parte. Y es muy fácil, mucho más fácil que encontrarlo en cualquier parte, en encontrarlo alrededor de esta órbita. Es fácil encontrarlo aquí, pero también es posible encontrarlo o muy lejos de ahí o muy cerca de ahí. De hecho, gracias a esto pues podemos hablar de orbitales, en donde el electrón se puede encontrar ya sea en una esferita o en esta especie de lóbulos que parecen como cacahuatitos así, porque el electrón tiene cierta probabilidad de encontrarse en cualquiera de esta región, con sus propias reglas, pero no voy a hablar tanto de las reglas. Cuando nosotros queremos juntar estos átomos y se juntan, pues podemos producir moléculas, por ejemplo, una molécula del agua. Para poder hablar de todo esto, para poder caracterizarlos o poder verlos, pues nosotros necesitamos medirlos, necesitamos alguna forma de obtener información, como intentar preguntarle a esta partícula que estudiamos cuánto mide, por ejemplo, cuánta carga tiene, cuánto pesa. Entonces, pues hay varias propiedades, solo aquí estoy mencionando algunas, ya les mencioné como masa y carga. Nosotros medimos muchísimo cambios de energía. Estos cambios de energía, como voy a mencionar un poco más adelante, una de las formas más comunes de verlo es con luz. Por ejemplo, los colores son un tipo de luz y se deben a algunos cambios de energía. Voy a moverme un poquito otra vez. Si imaginamos, por ejemplo, que es la esferita amarilla, es una partícula y esa partícula tiene un spin, entonces voy a imaginar que pongo a la partícula en un campo, o sea, en lo que produce este imán el que nosotros tenemos, y lo que voy a hacer es moverlo. ¿Qué pasa cuando estudiamos esto? Nos damos cuenta que como tiene esta cosa que llamamos spin, que es el eje que puede interactuar con estas partículas, entonces comienzan a oscilar. Esta oscilación se puede medir con algunas cosas que llamamos detectores, que pues sirven para recibir la señal y traducirla por medio de tecnología ¿cómo se llaman? A datos. Estos datos se pueden ocupar, se pueden pasar a una computadora, y bueno, cuando nosotros aprendemos a analizar estos datos, pues obtenemos cosas que nos pueden parecer muy importantes. Por ejemplo, esta técnica que está aquí se llama técnica de resonancia nuclear. A lo mejor hay médicos o médicas viendo en la transmisión, no estoy seguro, pero bueno, si han estado a lo mejor en un laboratorio de medicina, a lo mejor alguien o algún familiar, ojalá y no haya sido necesario, pero bueno, los han metido a una cavidad, acostados en una cavidad muy fría, en donde esta cavidad nos va a poder dar una imagen de qué es lo que hay dentro de nuestro cuerpo.
ocupan estas cosas, ocupan imanes, ocupan caracterización de cada molécula. Aquí, por ejemplo, si yo les pongo aquí que las señales que mostré más atrás se deben a esta molécula que ya sé caracterizar con estas señalitas, entonces le pido a la computadora, por medio de programación y otros aparatos especiales, que me lo traduzca a imágenes. Entonces, ya que hago esto, esta teoría que nosotros estudiamos ya no nada más queda de manera abstracta, sino se ve que es aplicable. No es la única cosa que podemos estudiar. Como les dije, podemos estudiar un poco de luz. Podemos estudiar la luz. ¿Cómo es que podemos ver luz? Bueno, nosotros tenemos nuestro átomo, recordamos otra vez, ocupamos el modelo este del sistema solar. El núcleo en medio, no lo pinta aquí, pero debería estar aquí en medio. Y alrededor están girando los electrones. Yo puedo hacer por algunas formas, algunas técnicas de física, que este electrón salte de una órbita a otra, de un circulito que está orbitando a otro. Una vez que salta, va a regresar este electrón, y cuando regresa y libera cierta energía. Esta energía que libera, nosotros, por ejemplo, la podemos ver como fotones o como rayos de luz. La luz es un tipo de energía que nosotros podemos detectar con nuestros detectores naturales, que son los ojos, pero en realidad podemos detectar mucho más tipos de luz. En realidad no se llama todo luz, sino radiación. La luz es una forma de radiación que nosotros somos capaces de ver. Otra forma de radiación es la infrarroja, que esa ya no la podemos ver, pero sí podemos hacer aparatos que nos permitan observar. Llega la luz, el infrarrojo al detector, el detector lo traduce y nos los pone como de alguna manera que nosotros lo podamos ver, y así es como podremos ver, por ejemplo, en la oscuridad. También hay luz ultravioleta que nosotros no la podemos ver, hay rayos X, todo eso son radiación en general. ¿Para qué la ocupamos? Por ejemplo, si ven esa figura en la derecha, conforme avanzó la ciencia, pues los científicos se fueron dando cuenta que los átomos pueden emitir esta luz que les estoy diciendo, pero no emiten toda la luz que nosotros vemos, sino alguna cantidad de luz. Aquí, por ejemplo, aquí dice sodio, es el átomo de sodio que está en la tabla periódica. Si nos fijamos en esta línea, vemos que hay una parte que está muy oscura, pero hay líneas que están coloreadas. Esto significa que el sodio solamente emite este tipo de líneas que nosotros podemos ver, no emite todo el espectro. Entonces, esto si lo medimos aquí o en otro país o incluso en otro planeta, en donde sea, nosotros vamos a encontrar esta repetición del espectro. Entonces nos damos cuenta que los átomos tienen como una especie de código de barra cada uno, y no importa en dónde yo agarre este átomo, si hago mis experimentos, yo voy a poder observar esto. Aquí hay algunos ejemplos. Este espectro se llama de emisión. Ahora, si yo le hago pasar luz, por ejemplo, la del cañón o luz de un foquito, a una nube, por ejemplo, esta nube a veces se ve opaca porque absorbe algunos tipos de luz, por ejemplo. Entonces yo puedo medir cuáles son las luces que llegaron y cuáles son las que no me llegaron. A este espectro se le conoce de absorción y se ocupa mucho. Se puede ocupar, por ejemplo, en biología o agronomía, en muchas cosas. Entonces voy a agrandar un poquito esta imagen que está acá. Esta imagen, lo que nosotros estamos viendo aquí, es el efecto, por ejemplo, que tienen algunas, en este caso son pigmentos, en el proceso de fotosíntesis. Si nosotros le hacemos pasar luz y vemos aquí estas montañitas, estas montañas son gráficas, ok. Estas gráficas nosotros las interpretamos de esta forma. Nosotros vamos a trazar dos ejes y aquí voy a preguntarme cuánto le pongo, cuánta luz le voy a poner, y aquí, ¿cuánto produce? Y bueno, entonces estas gráficas me dicen más o menos cuánta luz le pongo o de qué color en este caso es lo que le voy a poner, y me va a decir cuál es el efecto que va a producir. En este caso va a ser el efecto de absorber luz. En este caso, pues mientras más arriba esté, significa que más produce este efecto, más absorbe en este caso. Mientras más a la derecha esté, significa que más le pusimos. Aquí significa que le pusimos, aumentamos el tamaño de esta onda, y bueno, ocurre esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean de esto? Cuando tenemos estas montañitas, nos indica que estos pigmentos absorben aquí, por ejemplo, muchísimo,
en la parte azul y en la parte roja, pero casi no absorbe durante la fotosíntesis el verde. Entonces, así es como podemos ver, por ejemplo, si queremos a lo mejor hacer algún invernadero y queremos ocupar LEDs, vamos a ver que no es necesario poner para algunas plantas la luz verde, porque no la va a aprovechar y no la va a utilizar en fotosíntesis. Si ustedes han visto invernaderos, tal vez puedan ver que algunos no tienen toda luz blanca, sino tienen luz de otros colores. Muy probablemente vean que estén en estos colores, bueno, esos acá. Estas verdes son pues a los pigmentos de clorofila, pero también otros pigmentos que se llaman carotenoides, como las zanahorias, que absorben mucho la luz entre violeta, naranja, verdoso y casi no absorben la luz naranja, y es la que nos transmiten y nos permiten ver las cosas como naranjas, como así, pues las naranjas las vemos naranja, las papayas las vemos naranjas, zanahorias igual. No solo sirve la física atómica para aplicarlos en cosas que están muy cerca de la Tierra, sino también lejos de ella, por ejemplo en la atmósfera. Si nosotros nos fijamos, el Sol nos envía un poco de luz, bueno, nos envía bastante luz, y esta luz pues es absorbida por todo lo que hay, pues si nosotros hacemos así vamos a sentir el aire porque hay moléculas que forman todo el aire. Y bueno, estas moléculas también van a absorber alguna luz. De hecho, de las regiones que nos deja pasar en esto que llamamos espectro, pues va a ser uno, la luz visible, por eso pues cuando es de día podemos ver muy bien, va a absorber muchísima radiación ultravioleta, va a absorber una gran parte de infrarroja, y bueno, esto nos da una idea de qué componentes hay en la atmósfera y nos dice con precisión qué podemos encontrar. Pero nos podemos ir un poquito más lejos también, a lugares que no podemos llegar. Esto que estamos viendo es una imagen que tomé de la NASA, si no me equivoco es el remanente de una supernova, se llama Casiopeia A. Esto pues está en la página de la NASA y está coloreado. En realidad los rayos X es radiación que no podemos ver, pero pues ellos hacen el favor de colorearlo para nosotros para saber qué compuestos podemos encontrar en el espacio. Como vemos aquí, lo que ellos pintaron como rojo significa que hay silicio, hay azufre, calcio, hierro, por ejemplo. También hay una parte visible, no la puse, pero bueno, es la que nada más pusieron con naranja, pero pues puede haber varios colores ahí en realidad. Hay cosas importantes que se han visto. Esta es una que me parece muy importante. Titán es una luna de Saturno. En esta luna, con técnicas de espectroscopía, o sea, midiendo las luces y viendo qué es lo que absorben o qué es lo que emiten, se dan cuenta que hay pues compuestos importantes de interés biológico, como lo son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, bueno, en algún momento con todas estas observaciones, esta es 2020, pero hubo más antiguas, pues se dieron a la tarea de enviar una sonda espacial, una misión espacial que se llama Cassini-Huygens. No estoy seguro si ustedes lo han escuchado, pero existió esa misión. Se envió una nave con detectores especiales para hacer técnicas de física de partículas, y lo que encontraron fueron pues moléculas con muchos carbonos, con muchos, bueno, moléculas en general con mucha de carácter biológico. Entonces, ya que se hizo eso, pues fueron encontrando algunas otras cosas. Cosas que encontraron fue que no todas las partículas están neutras. Y eso es algo muy raro, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados, a lo mejor ni nos hemos dado cuenta, que convivimos con cosas que nosotros detectamos o traducimos como neutras. Si yo toco esto, yo no siento una descarga eléctrica porque no estoy cargado. A lo mejor ustedes algún momento han sentido, no sé cómo le llamen, dar toques. Cuando tocas a otra persona, a otra cosa y sale una pequeña chispa, es porque adquiriste suficiente carga. Y bueno, entonces adquiriste la carga y tuviste una descarga eléctrica ahí. La mayoría de las cosas con las que nosotros solemos interactuar son neutras, pero lo que hacen ahí durante la misión espacial es encontrar que hay muchísimas partículas que están cargadas. Y bueno, por el interés que tienen de manera biológica, pues nos preguntamos por qué es que están cargadas. Algo que nos interesa saber es cómo es que se forman las moléculas y por qué hay partículas cargadas o por qué hay iones. Partículas cargadas o iones es lo mismo, los voy a ocupar como sinónimos. Esto es lo que nosotros en nuestro laboratorio nos encargamos de hacer. Ya es como la aplicación que es la que yo doy, que es la que hago y hacemos en nuestro equipo de trabajo. Nosotros nos encargamos de saber cómo es que se forman estas partículas. ¿Cómo lo hacemos? Mediante algo que nosotros podemos llamar áreas de choque o áreas de contacto. Imaginemos que tenemos esferas de billar.
como en un billar, le pegamos a la esfera blanca y entonces la esfera blanca se va a mover hasta llegar a alguna de las esferas, perdón, bueno, también son partículas, cumplen con la definición, entonces chocan y nosotros la podemos encerrar en una esfera. Esta esfera, ¿qué característica va a tener? Va a tener que su radio, el radio de esta esferota, va a ser igual a la suma de los radios de estas esferas que hay aquí. Con bolas de billar no pasa mucho, porque bueno, normalmente no se rompen, pero sí podemos, hacerlo con otras cosas como moléculas o átomos. A esta área nada más de manera técnica a lo mejor van a escuchar que se le llama sección transversal. Es lo mismo, es un sinónimo, pero preferimos ocupar sección transversal. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos el tamaño de las partículas cuando chocan y a partir de ahí vemos qué tan probable es que ocurra. Si tuviera pelotas o esferas de billar del doble de tamaño, entonces vamos a tener una doble probabilidad de que lo encontremos, va a ser más fácil que choquen y bueno, etcétera. Entonces vamos a un caso que es un poco más visual. Si tuviéramos una molécula de hidrógeno, por ejemplo, y le quisiéramos aventar de alguna manera un electrón, entonces lo que vamos a ver es que algo que podría pasar es que este electrón tenga suficiente velocidad, suficiente fuerza para romper esta molécula de hidrógeno. Y bueno, una vez que se rompe, una de las formas en las que se podría romper, por ejemplo, es producir iones OH, no sé, igual le llaman hidroxilo, no estoy seguro, y protones, y el electrón se fue volando. Entonces, a esto yo sí lo puedo poner, ese es un proceso, puede haber varios, aquí los coloreo. A cada choque yo le puedo preguntar de alguna forma qué es el área que vio esta partícula. Y una vez que vio un área, nosotros podemos ver qué proceso es el que ocurrió. Por ejemplo, pudo haber sido el caso en donde pues dos hidrógenos se quedan juntos y el oxígeno se va para un lado, etcétera. Hay muchísimos casos y yo solamente estoy presentando aquí algunos. Y bueno, hay varias formas de producir estos iones y el problema es que todavía no se puede saber cuál es el principal mecanismo para formarlos. Y bueno, ya les había hablado de Titán, que bueno, encontraron varias cadenas de carbono, todas muy grandes y todas son partículas cargadas. Y nos vamos ahorita a por qué además del espacio nos debería interesar estudiar estas partículas cargadas. Hay aplicaciones que todavía están en discusión sobre los iones en el espacio, los iones en la vida diaria. Muchas son discusiones que todavía no llegan a conclusiones que son relacionadas a la salud mental. Hay varios estudios en donde pues lo que hacen es ionizar los lugares y por ejemplo en lugares en donde hay estos síndromes de, ¿cómo se llama?, trastornos afectivos estacionarios, se ven reducidos al momento de ionizar el aire, al momento de liberar partículas, en este caso son partículas negativas en el aire. Y bueno, lo que notan, lo que pueden ver es que las personas que están ahí, cuando hacen el experimento y lo miden, es que mejora su estado de ánimo. Hay otros experimentos que se han hecho, experimentos de sueño, en donde han descubierto que al poner a una persona en un cuarto que está ionizado, logra conciliar más el sueño y en una etapa creo que se llama sueño profundo, en donde pueden ver cómo la persona es capaz de descansar más a partir de ponerla, sumergirla como en esta cantidad de iones. Solo hay un problema con estos experimentos, que todavía no saben primero cuál es el mecanismo por el cual ocurre y después no saben cómo se ve esta interacción en el aire, porque al final de cuentas nosotros estamos sumergidos en nitrógeno, un poco de argón, tal vez dióxido de carbono, oxígeno. Entonces estas partículas van a llegar en algún momento, las partículas ionizadas van a chocar con esto. Entonces es importante aquí porque la mayoría de los artículos lo que hacen es decir, necesitamos más estudios de cómo se comportan esos iones, por ejemplo. Y esos estudios son los que nosotros hacemos. Hay unas cosas más concretas, aplicaciones, que han hecho experimentos con conejillas de indias, como están viendo aquí, que es meter a los animales en cámaras ionizadas o en cuartos ionizados, los exponen a algunos tipos de virus como calcivirus, rotavirus. No recuerdo si la tuberculosis es un virus, pero bueno, lo exponen también a tuberculosis y lo que notan es una disminución de los pacientes, en este caso de los cuyos, infectados. No pueden notar hasta, recuerden, mientras mayor es la altura, mayor es el efecto. Aquí están mucho más, ¿cómo se llama? Hay mucho más cuyos infectados. Cuando nosotros lo ponemos en una cámara con iones,
se ve que es menos de la mitad de pacientes o de ratoncitos infectados, y bueno, también hacen un experimento con luz ultravioleta y ven cómo ese tipo de cosas, de partículas, inhiben a la transmisión de estas enfermedades. Entonces, bueno, una de las aplicaciones que se podría dar a partir de saber cómo es que interactúan estas moléculas con el ambiente, pues sería, por ejemplo, seguramente notaron que pues estuvo el virus, ¿no? El COVID, y pues todavía, pues, de hecho traen sus cubrebocas. Y bueno, vemos también que es muy difícil a veces pedirle a todas las personas que usen cubrebocas, ya sea porque no quieren o porque no es conveniente que lo usen. Por ejemplo, ahorita, para que no escuchen más, pues lo que tengo que hacer es quitármelo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si, por ejemplo, nosotros ionizáramos este aire que está aquí y pedirles ahora que se quiten los cubrebocas, dando cierta seguridad con un porcentaje y, bueno, con varios estudios, de que ya no es tan necesario usar el cubrebocas? Entonces, si nos vamos a un lugar como local o comercial, pues no le podemos pedir a todos que se lo pongan, que pongan cubrebocas, pero tal vez sí podría hacerse cosas como normas o demás, en donde se pida que el ambiente esté ionizado, y así no tenemos que preocuparnos ya tanto de estar con personas, por ejemplo, que no quieren usar el cubrebocas, o que nosotros podamos estar contaminados y no sepamos, entonces estamos exponiendo a otros. Ese tipo de cosas se pueden aplicar también en física, con la física atómica. Y esto pues nos permite ver, hay otras cosas, por ejemplo, este es un artículo reciente, del 2019 no lo puse, en donde sí dan un mecanismo de cómo estos iones, en particular oxígeno negativo, atacan algunas células. Aquí ocuparon una bacteria, no recuerdo qué bacteria utilizaron, pero utilizaron bacterias, las pusieron en un recipiente, la ionizaron el aire, bueno, no, aplicaron oxígeno negativo aquí, y lo que hace es reaccionar el oxígeno negativo con estas bacterias. ¿Qué es lo que pasa cuando reacciona? Pues lo que ven es que estas bacterias explotan y por lo tanto dejan de poder reproducirse o a cumplir su ciclo. Estas explosiones se ve con otras técnicas que se llama espectroscopía de masas, y ven qué gases liberan al momento de explotar. Entonces, estas son para que vean algunas ideas de qué es lo que se puede hacer con física atómica y molecular. Hay nitrógeno en el ambiente, nitrógeno molecular, y hay aplicaciones de oxígeno negativo a nivel tanto, bueno, que está en discusión, a nivel mental, a nivel psicológico, como a nivel médico, físico. Entonces, pues lo que a mí me va a interesar en mi trabajo es decir cómo es que se comporta el oxígeno, cómo es que se comporta el oxígeno negativo, oxígeno atómico con una carga negativa, cuando yo lo pongo en un ambiente con nitrógeno. En este caso, pues necesitamos ser muy específicos con lo que vamos a hacer. Estudiamos la interacción entre oxígeno y nitrógeno. Para esto, pues nosotros ocupamos colisiones atómicas. Entonces ya les dije que se podían hacer esferas. Podíamos ver todo como si fueran choques entre esferas, pero bueno, la interacción cuando nos metemos a niveles muy pequeños, pues en realidad es con campos que llamamos campos eléctricos o campos magnéticos, y con cargas. Entonces nosotros trabajamos con cargas. Si nosotros ponemos aquí estos puntitos, que es la carga, pero es una partícula que va viajando, que es la que va a chocar con otra partícula, que puede ser un átomo o una molécula, pues va a sentir un campo eléctrico y se va a desviar. No es necesario que veamos toda la física que hay aquí adentro, sino podemos fijarnos solamente, por la escala en la que está, en la trayectoria inicial y en la trayectoria final. Esto lo que nos permite es que al momento de chocar, podamos interpretarlo como si fuera una esfera con la que chocan. Entonces, esta interacción se le puede llamar interacción de esferas duras. Por supuesto, no van a ser partículas puntuales 100%, sino van a ser, como ya les dije, esferas de billar o esferas con cierto tamaño, pero cuando las vemos desde muy lejos, podemos verlos como si fueran puntos y podemos ocupar la misma teoría para poder medir estas áreas. El ángulo que tenga me va a decir, el ángulo con el que va a ser desviado, me va a decir con varias ecuaciones matemáticas cuál va a ser el área con la que interactuó esta partícula. Yo la voy a poder encerrar siempre en esta esfera que tiene la suma de estos radios de los dos átomos. Y bueno, para poder hacer esto, pues suena muy ideal porque yo tengo choques entre una y otra partícula. Entonces yo necesito pues generar experimentos, hacer dispositivos que me permitan tener a lo mucho interacciones entre una y otra partícula, o asegurar por medio de la teoría que estudiamos que hay interacción entre una sola partícula y otra. Esto pues lo podemos hacer en algunas cavidades. Por ejemplo, si podemos lograr que haya partículas que viajen en una sola dirección, como es la dirección horizontal,
si podemos lograr tener un contenedor en donde únicamente tengamos nitrógeno y en todas las demás regiones no haya nada, como aquí que sí hay aire, si podemos lograr generar esto, entonces nosotros podemos poner unas plaquitas que cuando tienen un voltaje me van a generar como una especie de campo también, que se llama campo eléctrico, con la que la carga va a interactuar. Las cargas que no sean cero, o sea, todo lo que tenga carga, se va a poder desviar con este campo, y las que no estén cargadas no se van a desviar. Entonces, lo primero que tendría que hacer es poder generar de alguna forma estas partículas cargadas, y bueno, hacerlas chocar aquí solamente con lo que yo quiero que choque, que es nitrógeno molecular, y desviarlas. ¿Y por qué necesito hacer esto? Porque cuando estudiamos un poco la teoría y las ecuaciones que hay detrás de esto, nos damos cuenta que cuando nosotros graficamos la presión, aumentamos la cantidad de presión que hay aquí en este contenedor, como si fuera un tanquecito, y medimos cuántas partículas llegan a nuestros detectores, entonces podemos ver que la inclinación, bueno, es la presión con una multiplicación aquí, podemos decir cuál es el área de esta partícula. Entonces, estos experimentos ya no son tan ideales porque nosotros podemos comenzar a definir cosas que nosotros llamamos camino libre medio, que es, podemos medir a partir de presiones, de temperaturas y de distancias, que de 5 centímetros aproximadamente, cuántas partículas puede haber a lo largo de una trayectoria por la que van a pasar mis partículas, mi proyectil de oxígeno negativo. Y por otro lado, si nosotros hacemos un corte como una rebanada de este contenedor, podemos ver cuántas partículas hay adentro de esta cosa contenida, de este gas contenido, perdón, y a partir de eso, pues ya nosotros hacemos el experimento. Estos experimentos que yo estoy diciendo se hacen en cosas que llamamos aceleradores de partículas. Este es un esquema de cómo se ve más o menos, esta es una fotografía, así son, está algo feita, pero bueno, así son. Los aceleradores, bueno, al menos el nuestro. Bueno, si vemos aquí que está la región que dice 1, esta región 1 está aquí atrás, o igual y debí como invertir la imagen, aquí está la región 1 y aquí está la región final, en donde yo pongo estas cosas que son mis detectores. Entonces, todo el experimento que nosotros hacemos se hace aquí, se hace en algo que llamamos vacío, que es prácticamente succionar toda la cantidad de aire que hay en esta parte, y una vez que succionamos todo esto, aseguramos que todo lo que está dentro, esto está envuelto en un metal especial, todo lo que está dentro ya no tiene partículas, ya no tiene aire, está vacío, excepto en esta celdita, que es la celdita que yo les estoy presentando aquí, pues claro, que les estoy presentando aquí en esta parte, o las estoy presentando, creo que es el único lugar, o aquí. Ahí sí le podemos inyectar por medio de unas mangueritas un poco de gas, que en este caso va a ser nitrógeno. ¿Cómo es que funciona este acelerador de partículas? Pues bueno, primero voy a hablarles un poquito de qué tiene. Nosotros formamos muchísimos iones. Ya les había dicho que hay muchas maneras de romper iones y ahorita les voy a hablar de otra. Entonces generamos muchísimos, pero cuando los expulsamos sale como en manera de spray, como si tuviera un atomizador para limpiar. Entonces esto no nos sirve porque las partículas se van a muchas direcciones. Lo que vamos a hacer es pasarla por algunas cosas que llamamos lentes para que las enfoquen. Como hay muchísimas, yo solo voy a seleccionar con un imán la partícula que yo quiero porque está cargada y tiene movimiento. Y ya que yo seleccioné o purifiqué esta muestra, este haz que voy a formar, voy a poder hacerlo pasar ahora sí por esta celda que tanto me interesa llegar. Entonces, ¿cómo se vería como un ejemplo práctico? Bueno, esto vamos a imaginar que estamos en la zona 1, en esta zona que está aquí, es el filamento. El filamento es como estas bombillas, estos foquitos que nosotros tenemos o teníamos antes en nuestras casas, lo calentábamos y entonces emitía cosas, se ponía rojo y emitía luces. Es lo que nosotros ponemos aquí, un filamento. Entonces, por pasos, si vemos, esto está encerrado en una cajita y en vidrios también, en cuarzo. Y bueno, vamos a imaginar que aquí está nuevamente el filamento. Este es el gas que nosotros metimos, gas de oxígeno, ya está todo vacío, con un tubito, una manguerita aquí, un posible orificio, pero metemos oxígeno diatómico. Prendemos este filamento que está aquí. Cuando lo prendemos comienza a liberar electrones. Estos electrones, si tienen la velocidad suficiente, van a chocar, si la tienen, podemos modificar eso, van a chocar con el oxígeno que está aquí, y cuando choca va a romperlo en muchas cosas. Pueden ser en cosas cargadas positivamente, cosas neutras, cosas negativas, pueden formarse muchísimas cosas. Entonces yo las voy a pintar aquí con esferitas, porque eso hacemos, y entonces, ya que las pintamos, pues podemos caracterizar algunas. Cuando nosotros a estas esferitas, que ya lo representa aquí de manera muy pictórica, le ponemos a este contenedor
un voltaje, lo conectamos a una pila, por ejemplo, lo que va a hacer es expulsar las partículas que tengan la misma carga, si lo quieren ver así, que tendría este campo. En este caso, las colores azules y verdosas las puse porque yo puse que estas eran partículas negativas. Yo le voy a poner un voltaje que se ve más o menos negativo en esta parte, por así llamarlo, y me va a expulsar solo partículas negativas, pero me las expulsa sin darle forma, como si fuera un spray. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Pues nos vamos a la segunda fase, en donde las partículas, aquí estas se llaman lentes, igual como las lupas o los lentes que algunos utilizamos para poder ver mejor, enfocan cosas, pero en este caso no enfocan luz, no son vidrios, son metales que los conectamos a más pilas, a más voltajes, y producen campos, así es como se verían las líneas de campo. Entonces mis partículas cargadas, como interactúan con el campo eléctrico, van a comenzar a modificar la trayectoria. De cómo la van a modificar, bueno, en este caso, por eso tienen este arreglo que son 3 discos, van a hacer que se enfoque, que comiencen a seguir solamente una dirección y que sigan viajando con la velocidad, prácticamente la misma velocidad que nosotros controlamos, pero ya no van a estar en cualquier parte, ya no se van a dispersar a todos lados, sino se van a ir prácticamente en línea recta, ya no van a estar dispersos y es lo que vamos a llamar haz. Entonces con esto ya formamos un haz. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos todavía varios iones, tenemos oxígenos moleculares, oxígenos atómicos, entonces necesitamos separar esta muestra. ¿Qué hacemos para separar esta muestra y solo elegir el oxígeno negativo? Lo pasamos por un electroimán, que es esta región, la región 5, con campo magnético que aplicamos, por ejemplo, partículas con mucho peso casi no se van a desviar, partículas con poco peso se van a desviar bastante, entonces podemos mover cuánta fuerza tiene este campo magnético para elegir solamente que pase por este orificio pequeñito a la siguiente fase, que va a ser al contenedor. Pasa el contenedor, ahora sí ocurren las colisiones, ajustamos las presiones con todos los aparatos que nosotros tenemos, ajustamos las presiones para que solamente haya a lo mucho una interacción o aproximadamente una interacción, y ahora sí, ya que pasan, los desviamos con otras plaquitas aquí que tenemos, y una vez que son desviadas llegan a nuestros detectores. Estos detectores se conectan, miden una corriente eléctrica, esta corriente pasa a una computadora y la computadora ya lo traduce a datos. Bueno, aquí es cómo controlamos cada cosita que ya les mencioné. Con esto podemos ver cuántas partículas llegan. Aquí podemos poner los voltajes que necesitamos para que salgan expulsadas las partículas. Son muchísimas cosas que nosotros utilizamos en el laboratorio. Ya que tenemos esto, pues medimos cosas. Yo, como les decía, quería medir el área de interacción entre el oxígeno negativo y la molécula de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo la mido? Pues primero hicimos una medida, ignoren esto, bueno, igual, no, ignórenlo. Como recordamos aquí, pues teníamos el electroimán, entonces vimos qué es lo que podíamos ver con este electroimán. Podemos separar las partículas en distintas, ¿cómo se llaman? Podemos separar las partículas dependiendo del peso que tengan. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es ver primero qué es lo que yo encuentro cuando pongo oxígeno. Lo que yo encontré es oxígeno cargado atómico y oxígeno molecular. El vacío no es perfecto, tiene errores, entonces pues es posible que encontremos algunas cositas que nosotros llamamos trazas, o es como basura dentro del espectrómetro, pero es basura microscópica. Y bueno, ya que podemos seleccionar que queremos el oxígeno negativo, pues veo cómo fue la interacción. Como les dije, graficábamos la presión que hay dentro de la celda y graficamos aquí la cantidad de partículas que llegan. Cuando ocupamos partículas cargadas, el área, en este caso la gráfica me va a interpretar el área, va a ser la pendiente de esta recta o la inclinación de esta recta, y me va a decir, por ejemplo, que mide 1.49 por 10 a la menos 19 metros cuadrados. Igual, me quedan 7 minutos, ¿verdad? Ok, entonces, no sé si pueden darse una idea más o menos de qué tan pequeño es esto. Entonces voy a necesitar un poquito de su ayuda para esto, para poder ver de qué tamaño es esta partícula. Entonces la ayuda que voy a necesitar es que me digan si más o menos esto de aquí mide 1 metro. Hasta acá sí es 1 metro esta distancia. ¿Sí? Ok. ¿Y acá? ¿Por acá está bien? Ok, no soy bueno con las mediciones, las distancias. Vamos a imaginar que esto es un cuadro de 1 metro por 1 metro. Esto tiene un área de 1 metro cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esta región, es mi paso 1. Uy,
No sé en cuántas partes llevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 10, ya. Vamos a dividir esta región que debería medir aproximadamente 1 metro cuadrado cada una. Entonces, primer paso, lo divido en líneas verticales que me dividan, deberían ser iguales, no son iguales aquí, deberían ser de la misma medida. Y entonces la superficie, este es el paso 1, es 1 por 10 a la menos 1 metros cuadrados. Así se ve una superficie de 1 por 10 a la menos 1 metros cuadrados, ¿sí? Es el paso 1. El paso 2 que voy a hacer va a ser otra vez dividir cada una en 10 partes iguales, otra vez. Entonces, pues lo que voy a hacer es algo parecido, más o menos. Finjan que aquí hay 10 franjas, ya no las voy a contar, pero tienen que ser 10 más o menos. Ok. Tendrían que ser iguales. Entonces, este es mi paso 2. Vuelvo a dividirlo en 10 partes iguales. Entonces, paso 2 me va a producir esto. Esto mide un área de 1 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, ¿sí? El paso 3 va a ser algo parecido. Vamos a dividir ahora esto, cada una, nada más lo haré con esto, en 10 partes iguales, ¿sale? O sea, lo voy a hacer como por aquí. Es tan pequeñito. Y ahora sí, voy a colorear esto que está aquí, es mi paso 3. Y esto, mi paso 3, va a ser 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Se imaginan más o menos cómo va a ser el paso 4? Dividir ahora en horizontales. Paso 4, 10 horizontales del mismo tamaño. Y me va a dar ¿cuánto? ¿En qué paso estamos? En el 4, ¿no? Metros cuadrados. Hacemos esto. ¿Cuántas veces me dice aquí? ¿Sí alcanzan a ver? No sé si alcancé a ver. 19 veces voy a repetir este paso. Entonces, más o menos de esa magnitud va a ser el área que nosotros medimos. Medirlo con una regla ya no es suficiente, ni ya no es posible, de hecho. Entonces, por eso es que decidimos ocupar otras técnicas que nos permitan hacerlo, como las técnicas que estoy mostrando. Por cierto, la técnica en azul se llama Signal Growth Rate, que significa crecimiento de la señal. Estamos viendo cuánto crece la señal de partículas negativas. Mientras más presión yo tenga en la celda, más va a ser la señal, más va a ser la probabilidad de que yo le quite ese electrón que tenía más mi oxígeno negativo, y entonces yo voy a ver cómo crece esta señal, y cuando hago la regresión lineal aquí, calculo la pendiente, su inclinación, su ángulo, me va a dar el área. Ahora, si solo hubiera una interacción, en rojo yo les estoy presentando, se llama la técnica BAT, es Beam Attenuation Technique, que hacemos estas mediciones, pero no medimos las partículas neutras con los detectores, sino medimos con las partículas cargadas. Entonces, mientras más interactúe con mi gas en la celda, más probable va a ser que aquí las partículas que tenían oxígeno negativa pierdan su electrón, y por lo tanto yo voy a ir detectando cada vez menos y menos partículas en ese detector, y entonces esto me va a decir qué área tiene esta interacción. Una vez que hago esto pues ya no es intuitivo. Tenemos esta medida y pues podríamos pensar que miden lo mismo, pero pues no es a cualquier velocidad sin importar, pero estas no son esferas de billar, son partículas cargadas y ocupan interacciones que ya están un poco lejos de nuestra intuición. Entonces, esto lo hicimos a una velocidad en específico, si no me equivoco, fue una velocidad específica aquí. Después hicimos este experimento, nada más gráfico ahora cuánto mide la inclinación en cada uno, y lo que me dice es que yo, mientras aumente la velocidad, voy a comenzar a ver mis partículas ligeramente más grandes tal vez. Y bueno, aquí lo representé como, no esta escala, definitivamente no lo está, cómo se verían mis partículas, cómo se verían estas esferitas comparando unas con otras cuando yo aumento la velocidad. Entonces, cuando yo hago que choquen estas partículas y aumento la velocidad de estos iones, algo que resultó que no esperaba, que no se esperaba, es que pues van cambiando el área de estas partículas. Entonces, cuando hacemos lo mismo con las otras, nos damos cuenta que tienen áreas distintas. De hecho, si las juntáramos, se vería más o menos así. Tendrían que caer en la misma región, no le hagan caso a las referencias. Lo que nosotros medimos son todo lo azul rellenito y todo lo rojo. Ajá. Tengo una duda. ¿Estás hablando de una partícula en particular o de la sección transversal?
Estoy hablando de la sección transversal para el proceso de pérdida de electrón de un choque entre oxígeno negativo y nitrógeno molecular. Es todo eso. Dos técnicas distintas. Con dos técnicas. Uno cuando pierde el electrón, que es la de arriba, no, perdón, que es la de abajo, y otro cuando no lo pierde. Sí. Entonces, ya que hacemos esto, pues bueno, en realidad mi trabajo podría acabar aquí, pero bueno, perdón. ¿El área transversal cuando cambias la velocidad? Sí, esto ya no es intuitivo y tiene que ver más con cosas como cómo se mueven los electrones en el átomo. Y bueno, esto pues ya no es, pues ya no es algo que sea tan, bueno, tan evidente, y por eso es que nosotros necesitamos pues seguir avanzando y hacer ecuaciones. Ya no nos podemos basar solamente en la intuición, sino pues tenemos que estudiar un poquito más, pero bueno, los físicos, las físicas nos encargamos. Y bueno, hasta aquí creo que estaría bien. Nada más que quería decirles que como propuesta que hemos hecho para este trabajo es, si bien no hay solamente una interacción cuando medimos las áreas en rojo, lo que podemos decir que esto se debe a lo que estamos proponiendo es que se debe a un desprendimiento del electrón, el aumento del área, a un desprendimiento del electrón del oxígeno debido a la velocidad que tiene o al tiempo en el que viaja. Cuando hacemos eso, pues proponemos algo que llamamos decaimiento, que ya no les voy a hablar tanto de esto, que tiene que ver más o menos cuánto tiempo dura un oxígeno solito en el espacio sin interactuar con nada, oxígeno negativo, antes de perder su electrón. Cuando hacemos esto, pues lo que nos damos cuenta es que, pues por el momento nosotros podemos utilizar, ya lo hemos hecho con otros trabajos, pero por el momento nosotros podemos utilizar nuestro espectrómetro como un analizador de estos tiempos, de cuánto tiempo puede vivir aún sin interactuar y en cuánto va a perder este electrón. Pero esto ya son cosas un poco más avanzadas, entonces, bueno, me parecería conveniente terminar ya aquí. Pues en general no les hagan caso a estas conclusiones. En general lo que les quería decir aquí es que, bueno, nosotros podemos medir áreas pequeñas y al medir las áreas podemos ver qué tan probable es que yo tenga esta interacción. Al momento de hacer esto yo puedo pues ver, por ejemplo, a qué velocidad quiero que yo vaya estas partículas, y una vez que yo veo qué velocidad vaya, veo cuál es la más óptima para que yo tenga o una máxima interacción, una esfera muy enorme, o una mínima interacción. Y bueno, esto es prácticamente lo que yo hago aquí. Pues nada más, lo único que quería decirles es que, sí, los pobres porquitos de Guinea, es que pues, o sea, algo que me interesa mucho es que en general, pues nunca dejen de hacerse preguntas, ¿no? Las preguntas podrían parecerle a uno simples, pero pues no son nada simples, a veces ni siquiera son intuitivas. Esto es lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio. Van a ver más cosas después en los siguientes seminarios de otras áreas, otras carreras, y bueno, es como una de las cosas que quería compartirles a ustedes. Gracias. Claro. ¿Alguien tiene alguna duda para el expositor? Gracias. Oye, Aldo, ¿y esperan que haya un máximo en estas áreas y que luego decrezca, o va a seguir creciendo conforme aumenten la velocidad? O sea, ¿qué tanto entienden ese comportamiento? Hay unas como oscilaciones en tu curva. ¿A qué se deben? Sí. Bueno, no tiene caso. Sí, lo que esperamos es que sí hay un máximo, y de hecho estamos pensando que el máximo en este caso puede ser esto que está aquí, el promedio que hay acá. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, que no detallé tanto el tiempo de vida, que es porque al final nosotros cuando estamos cerca de esta gráfica, lo que nosotros podemos intuir es que el exponentito, o sea, el decaimiento, prácticamente sea constante en esta región. Entonces lo que nos está indicando es que el tiempo de vida de estas partículas es mucho más grande y nosotros no podemos detectarlo. Pero al momento de hacer esto, pues lo que vemos es que su contribución máxima debido al tiempo de límite es su cota. Esto ya es prácticamente constante, entonces estamos esperando que esté en esta región, lo que nosotros estamos midiendo. No sé si contesté más o menos la pregunta. ¿Sí? Ok.
Primero invitarlos, que sin ningún miedo, estamos en un ambiente muy amigable. Alcen la mano y pregunten lo que les venga o lo que les dé la curiosidad del alma. Aunque no piensen que esté relacionado. Aunque no esté relacionado, justo la riqueza de que hayamos tanta gente tan distinta, de distintas áreas, es que no se ocurren cosas diferentes. Era una primera invitación muy cordial, ¿no? Estamos entre amigos, ¿no? Aquí no vamos a juzgar nada. De hecho, típicamente las preguntas de áreas diferentes sorprenden, ¿no? Entonces, una invitación que les hago. Y en segundo lugar, felicitarte, Aldo. Miren, creo que es un muy buen ejemplo de un tema muy especial, muy específico, que son colisiones. Aldo nos presentó un panorama muy general, ¿no? Sin trivializar, creo que todos entendimos ese ejercicio que hiciste de poner y darnos a entender lo pequeño que es realmente el mundo que nos compone, ¿no? De lo que estamos hechos. Entonces creo que es muy buen ejercicio pedagógico y que ojalá copien el estilo de ir de general a particular, ¿no? Ahora sí ya voy a cosas más técnicas. Hablaste de ejemplos muy chistosos, quizá para provocar, ¿no?, la inquietud de la gente o la curiosidad del efecto de los iones en seres biológicos. Es un tema bien complejo, ¿no? Increíblemente complejo. Y si ustedes son tan curiosos como yo, se preguntarían cómo podría uno hacer un experimento de iones de manera controlada en células, siendo que se requiere vacío, ¿verdad? Y en ese momento pierde uno el entusiasmo y dirías, pues no se puede. A los curiosos, curiosas, hay ahora toda un área de interacción de plasmas atmosféricos, se llaman, con medios biológicos, estudio de procesos de apoptosis, de cáncer. Hay toda una área, toda una serie de journals muy serios que estudian este tipo de interacciones de iones con materia viva, orgánica, plantas, sin necesidad de un acelerador. Por supuesto que eso es esencial, ¿no?, para la parte fundamental. Y bueno, un par de comentarios. Hay ejemplos mucho más prácticos. Toda la microelectrónica que usan sus celulares, toda la microelectrónica que ven se hace con iones, ¿no? Con una técnica que se llama plasma etching. Entonces, realmente este tipo de cosas está en la base de la pirámide de toda la tecnología que usamos. Es impresionantemente relevante. Y bueno, la gente que sabe cómo usar iones para hacer un microchip, que se llama Intel, pues ganan miles de millones de dólares, ¿no? Es todo, Aldo, felicidades de verdad. Y anímense, hablen, yo ya me animé. Sí, pues de hecho, relacionado con esto que comentabas, hay algo, o sea, nosotros lo hacemos, ya hicimos algo muy específico, requerimos vacío y todo, pero al momento de estudiar no nada más nitrógeno, si al estudiar varias moléculas obtenemos resultados, por lo que podemos hacer en este caso, podríamos, por ejemplo, como son áreas y son probabilidades, las podemos sumar. Entonces, pues en este ambiente, pues hay varias moléculas, hay nitrógeno, argón, dióxido de carbono, oxígeno. Entonces sumamos todas estas probabilidades como si fueran simplemente superficies y nos puede dar una idea de cómo es que se comportan estas moléculas cuando ya no están en un ambiente idealizado, o un ambiente únicamente de laboratorio. Era como lo que yo quería decir. ¿Hay más preguntas? No me quedó claro cómo le hacen para recolectar la información en planetas y saber como la huella, ¿no? Cuando se trata de luz, lo que pueden hacer es poner como una especie de telescopios, es lo que yo he entendido, ponen telescopios, apuntan hacia una región y esos telescopios pues envían luz. Imagino que ocupan algo que se llama efecto fotoeléctrico, que es en donde yo creo, si no pues ayuden por favor. Bueno, llega la luz, incide, produce una corriente, entonces esa corriente es la que se puede medir y entonces ya es como la traduce a datos. Es lo que yo imagino que se hace cuando se mide la luz con un telescopio y se mide su espectro. Otra cosita, a veces, como la misión espacial, sí tuvieron que ir hasta el lugar, sí fueron al planeta, las ondas espaciales, la nave espacial fue, el espectrómetro de masas fue, o sea, en la nave, y se liberó ahí y ya ocupó la recolección. ¿Sí quedó más o menos claro? Una pregunta bellísima. Hay todo un área de instrumentación espacial que pone condiciones tan grandes en el peso, en consumo de energía, etcétera, que después migran hacia aplicaciones a la Tierra, ¿no? La NASA es especialista en desarrollar instrumentos tan exquisitos que después resulta que se usan en mamógrafos en la Tierra y que no se hubieran desarrollado por necesidades de la industria, ¿no?
Hay cosas que se llaman sondas de Langmuir, nada más para enriquecer tu respuesta. Sondas de Langmuir, bueno, eso es todo un tema. Hay espectrofotómetros miniatura que deben ser completamente autónomos. En este caso, Aldo opera el aparato. Las sondas espaciales deben llevar la autonomía, la inteligencia y la capacidad de procesamiento para hacer todo esto en instrumentos que además deben pesar muy poquito, porque cada kilo que va al espacio vale millones de dólares, literalmente, ¿no? Entonces, es una pregunta muy, muy padre. Entonces, anímense, ese es el punto. Cuando vayan a congresos van a ver que este entrenamiento de alzar la mano les va a abrir puertas. Primero vamos con la pregunta de aquí atrás. Muy buena presentación. Tengo una duda, ¿qué tipo de filamento ustedes se usan para la fuente de los electrones? ¿Qué tipo de qué material tiene la filamento? Tiene como un rollo. ¿Y qué cantidad de voltaje ustedes se pusen? Voltaje. 10 volts. Ok. Y toda la trayectoria ustedes quieren mantener vacío. Todos la trayectoria de la electrones, es vacío, ¿verdad? Sí, es vacío. De hecho, Ok. el filamento está aquí. Lo tenemos en vacío también. Ajá. Lo ponemos en un tubito de cuarzo donde se inyecta el gas. Está todo encerrado en una carcasa metálica. Todo esto ya está vacío. Tiene 3 bombas mecánicas, se llaman las que succionan el aire, se llaman bombas ortomoleculares y mecánicas. Y bueno, siempre están en vacío, todo está en vacío. Hay algunas líneas, algunos burritos. No recuerdo exactamente, no recuerdo. Sí, está bien. Ujú. Sí, gracias. En resumen, para los de Facebook, todo está en vacío menos en la zona 6 que está el gas, ¿no? Que se inyecta. El gas también está en vacío y de hecho... A ver. Sí, tienes razón. Inicialmente se vacía también esa bomba, pero después el nitrógeno que se le inyecta de manera continua y se va perdiendo por el mismo vacío. Entonces, pues dejamos como la llavecita de ese gas abierta para que vaya fluyendo y que se mantenga constante. Sí. Justamente cuando comentabas el ejemplo de la ionización en las personas, que aumenta como el estado de ánimo, ¿no? Vaya. Y comentabas que no se puede seguir estudiando como más a fondo esa interacción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide ese estudio? Lo que ocurre es que no se pueda, sí se pueden dar ideas de cómo se hace, pero pues también lo que necesitan es saber cómo es que interactúan estas partículas entre sí. Entonces, por eso es que nosotros hacemos ese trabajo, ver cómo funciona esa interacción para poder darle esos datos a ellos y ellos con sus experimentos, porque en psicología también hacen algunos tipos de experimentos, pues ahora sí, ya que tienen esos datos que ellos no pueden medir porque no es su campo o no tienen el conocimiento o los recursos para ese campo, nosotros lo medimos. Lo que yo creo aquí que pasa es que pues falta mucho todavía intentar conectar lo que nosotros, como falta mucho hacer colaboración todavía y yo creo que muchas veces no se dan cuenta de que pues sí en física pues sí estamos muy juntos todos, o sea, sí tenemos contribuciones y muchas cosas de las que hacemos son gracias a lo que se estudia en física, en química o demás. ¿Sí te quedó claro más o menos? Ok, genial. Me surge de la pregunta. No es más bien un impedimento, no es también el hecho de que no puedes ver. O sea, si en un lugar ionizado lograra entrar al organismo del ser humano, no puedes realmente ver cómo el ion interacciona con las células y las moléculas que nos componen, ¿no? O sea, no sé si eso también sea como el impedimento, uno de los impedimentos principales.
Sí, también puede ser un impedimento y por eso es que nosotros pues siempre necesitamos aislar, hacer cultivos o poner moléculas en específico, hablar solamente de una bacteria, como dije, no todos los virus, sino hablamos de calcivirus, de rotavirus. Entonces ya que vemos que sí se puede, que puede haber un efecto, pues ahora sigue esa parte técnica y difícil que es, ahora qué pasa cuando yo lo pongo en un ambiente que prácticamente no puedo controlar, como lo es el interior de nuestro cuerpo. No, solo un testimonio de los aparatos estos de ionización. Ahora con la pandemia, en mi casa, nos recomendaron conseguir un ionizador, pero nos mandaron uno pues carísimo, ¿no? O sea, que según era el mejor y no sé qué tanto, Dyson y un nombre así. A la fecha yo no he visto cambios, al menos en mí, de mi estado de ánimo. Bueno, cambios beneficiosos. He visto cambios malos porque el recibo de la luz llega altísimo, porque hay que tenerlo prendido 24 horas para que funcione más o menos. Entonces, la verdad no sé, estos diseños industriales tienen estudios de salud. Entonces, no sé, los ponen a la venta, pero no tienen un trasfondo, al menos esos aparatos que yo compré. No sé la verdad dónde salieron, ¿no? Entonces, se me hace bastante curioso que haya artículos, publicaciones. Que haya artículos y publicaciones que digan del uso de los iones en la salud, pero que los fabricantes, al menos yo lo que he investigado, porque sí investigué, ¿no? O sea, un aparato que me cobra miles de pesos de luz y que no funciona. Entonces, la verdad se me hace bastante curioso, ¿no? Bueno, curioso y de enojo. Ajá. Sí, de hecho, una cosa en el gasto, pues para gastar necesitamos pues energía y cómo la obtenemos con corriente eléctrica y bueno, obtenemos energía. Entonces, primero, para optimizar qué tipo de iones me conviene más formar, a lo mejor no me conviene formar oxígeno 2 negativo, a lo mejor me conviene más o gasto menos energía al formar carbono negativo, etcétera. Entonces, pues nosotros necesitamos estar estudiando para empezar cómo optimizar estas cosas. Ahora, de los ionizadores de aire, yo no, en realidad no he leído cómo es un ionizador de aire. Aquí hay personas presentes que saben, si quieres el micrófono, no estoy seguro, que saben más cómo funciona la ionización del aire. No sé si quieran. Ok. Es para contestar ese. Ajá. ¿Sí? ¿Quieres el micrófono? Ok. Sí, bueno, compañero, en realidad tienes toda la razón. Hay muchas formas de estudiar los iones, mi compañero ya mostró una, somos del mismo laboratorio, están invitados a cualquier día a ver lo que hacemos en vivo. Sí me enfoco un poco más en el estudio de los iones en el aire y en general tienes razón, los ionizadores comerciales, to my best knowledge, o sea, a mi mejor visión, no están muy bien regulados y además producen un subproducto que es irritante para las vías respiratorias, que es ozono. Entonces nosotros aquí en el laboratorio del doctor Hinojosa intentamos estudiar esos ionizadores con varias técnicas que nosotros tenemos para medir sus abundancias, o sea, digamos, qué tanto ionizan el aire, con cuánta energía, qué eficiencia tienen y además qué especies en particular producen, ¿no? Como la atmósfera en general está compuesta de oxígeno, nitrógeno, básicamente en un 90% en esos dos, pues básicamente lo que vas a tener de ionización es oxígeno, ya sea oxígeno molecular diatómico o singular, ¿me explico? Entonces, algún día, si gustas pasar al laboratorio, pues podemos platicar un poco más sobre tus dudas, porque justo eso queremos comprobar para nosotros poder hacer nuestros propios ionizadores comerciales con mucha física de ciencia básica detrás. ¿Sí alguien más va a querer preguntar? Cerramos con esta pregunta o participación. ¿Qué tan loco está, profesor? No, te han de haber vendido un generador de ozono
consumen como 600 watts y no lo debes tener prendido todo el tiempo. Mejor consíguete un ventilador de esos que venden en las tiendas con ionizador y eso es más que suficiente, ¿eh? Y el otro te está haciendo sentir mal porque seguramente es de ozono. Ten cuidado, eso es irritante. Gracias. Pues nos despedimos entonces, supongo que con unas últimas palabras del expositor. Muchas gracias a todos también por su asistencia. Y muchas gracias de nuevo por participar. Estén al pendiente